Bueno gente, en este video quiero estar hablando un poco sobre una comparativa que estuvo siendo recurrente en cierto momento de la historia de la reciente, la reciente historia de la UFC, ¿no? En cuanto a dos peleadores específicos, y me refiero directamente a Ilia Topuria en comparación, por ejemplo, con Paddy Pimblett, ¿ok? Directamente en una de las conferencias de prensa anterior, precisamente a esta pelea última que tuvo Ilia Topuria contra Josh Emmett, pelea de la cual he estado hablando ya en dos videos, creo. Una pelea desde mi punto de vista impresionante de Ilia Topuria, y esto lo tengo que recalcar en cada video que hablo sobre Ilia, y es de la forma tan impresionante que viene levantándose. Ahora bien, tenemos un contraste entre las dos carreras de estos dos peleadores, ¿ok? Y es que, por un lado, los dos supuestamente vienen invictos dentro de la compañía. Okay, supuestamente digo porque la pelea contra Jared Gordon, que tiene precisamente Paddy Pimblett, fue una pelea que dejó muy mal sabor de boca, ¿okay? Una pelea que dejó muchísima polémica, que la mayoría de los peleadores vieron que ganó Jared Gordon y la mayoría del público también lo vio, y que por un lado Paddy Pimblett al final de esa pelea se mostró, digamos que un poco arrogante, y esto de una forma u otra le trajo cierta enemistad o cierto, digamos que, desacoplamiento con el público, porque el público empezó a sentirse poco identificado con él, empezó a perder una cantidad de seguidores bastante importante dentro de sus redes sociales, etc. Y esto ha traído como consecuencia de que se ha sentido un poco deprimido también, porque ha estado envuelto en medio de ciertas lesiones, ¿ok? Que le ha traído un tiempo de inactividad que quizás no es el tiempo de inactividad que él precisamente quería tomar después de esa pelea. Muy probablemente Paddy Pimblett haya querido regresar a la compañía a pelear, pero las lesiones no lo han dejado. Y por otro lado también está el tema del peso, que es un tema recurrente en, digamos que, la carrera precisamente de Paddy Pimblett. Tiene un problema con el control del peso, y es un tipo que es relativamente joven todavía, pero que mientras pasen los años, yo creo que esto es algo que le va a pasar factura, ¿ok? Si bien él como que se envalentona un poco cuando hace los cortes de peso y muestra como que él tiene la capacidad para marcar la división de las 155 libras, que no hay problema con los cortes tan excesivos de pesos que él hace para marcar esa división, después de que por supuesto se mete prácticamente todo el tiempo engordando, ¿ok? Haciendo sus campamentos de pelea, digamos que sobre el peso que él debería estar realmente llevando un campamento. Recuerden que normalmente los peleadores hacen los campamentos de pelea con un peso determinado, pero que no es muy lejos del peso que ellos van a estar dando para su división, ¿ok? El peso que ellos van a estar dando para la pelea que tengan en la división X que tengan. Y que mientras más cerca de la pelea, por supuesto, intentan estar lo más cerca posible, ¿ok? Ya sea 10 libras, ya sean 5 libras, ya sea lo que sea, ¿ok? Pero hay un rango ahí que ellos tienen para hacer un corte de peso y para rebotar un poco, para tener ciertas ventajas también en cuanto al peso se trata. Que esto es algo importante, pero es un arma de doble filo todo el tiempo. Ahora bien, el contraste que tenemos es que Paddy Pimblett, por un lado, ¿okay?, está en picada en una carrera que prácticamente estaba naciendo dentro de la UFC, me refiero, porque él ya tiene carrera fuera de la UFC en otras compañías, incluso llegó a ser campeón en otras compañías, pero que dentro de la UFC, a pesar de las 3 victorias consecutivas que él tiene, las 3 victorias creo que tiene solamente, pues que simplemente se ha estado enfrentando, número uno, contra nombres que no son muy grandes, ¿ok? Cazulas Vargas en su momento, Jared Gordon, y no recuerdo el otro más que se enfrentó, porque son nombres que muy pocos conocen, ¿ok? Son peleas que una la ganó por un TKO, la otra la ganó por una sumisión precisamente contra Cazulas, y la última la ganó por una decisión unánime. Los jueces le dieron una decisión unánime contra un Jared Gordon que, desde mi punto de vista, fue el que ganó realmente esa pelea. En todo caso, si le hubieran dado una decisión dividida, hubiese estado, digamos que, un poco más aceptable, pero una decisión unánime fue demasiado descaro por parte de los jueces. La UFC intentó proteger de una forma u otra a Paddy Pimblett, y pues el conflicto que él tenía directamente con Topuria, como que la UFC no quiso escalarlo más de lo que ya estaba, porque es un conflicto que iba a escalar mucho más. Y en esa misma cartelera, Ilia Topuria, ¿ok?, hizo una demostración espectacular contra un tipo como Bryce Mitchell, que venía impecable, que venía con una serie de victorias consecutivas bastante buenas, venía de hecho invicto. E Ilia Topuria hace una pasada por arriba, hace una demostración impecable de lo que era striking, de lo que era wrestling en general, hace una demostración de lo que es el deporte, de lo que son las MMA. Y en contraste, por supuesto, Paddy Pimblett hace esta pobre demostración, que se llevó una pelea la cual queda en duda todavía de quién realmente se llevó esa pelea, ¿ok? Y que después de esto simplemente Ilia Topuria ha seguido en aumento, porque ahora mismo acaba de hacer un peleón contra Josh Emmett,
acaba de pasarle por arriba al top 5 de la división de las 145 libras. Y estos son palabras mayores. Ahora mismo Ilia Topuria está codeándose, ¿ok?, con prácticamente el cinturón. Ahora mismo se está codeando contra tipos como lo son Alexander Volkanovski, como lo es Yair Rodríguez, como lo son el top de la división, ¿ok? Ya dígase Brian Ortega, dígase Max Holloway, Korean Zombie, todos los que están en el top de esa división. Y por otro lado, Paddy Pimblett está, digamos que como se dice en la pelota, como se dice en el béisbol, está en los files, está para atrás, está fuera de los rankings, o sea, fuera del top 10 de precisamente la división de las 155 libras, ¿ok? Entonces, todo el enfrentamiento que pudo haber ocurrido entre ellos dos simplemente quedó en arena y polvo. Quedó en eso, polvo en el aire, se desvaneció, se desapareció. Precisamente le estuvieron preguntando a Ilia Topuria que qué él creía sobre un futuro enfrentamiento entre ellos dos. Ilia Topuria le dijo, ni corto ni perezoso, que ahora mismo él está enfocado en hacer cosas grandes en su carrera, no en dar pasos hacia atrás, ¿ok? Que él no está para regresar en el tiempo a estar peleando con un tipo que actualmente ha sido muy, o sea, se ha devalorado en lo que es el mercado, ¿ok? En lo que es el mercado de las peleas, un tipo que ha perdido muchísimo valor, su nombre me refiero, y es precisamente el de Paddy Pimblett. Ha perdido muchísima importancia, ha perdido muchísima relevancia en cuanto al deporte se trata, por no solamente el tiempo de inactividad que ha tenido, sino que también de la forma en que ganó su última pelea, ¿ok? Y cómo él se mostró tan arrogante en esa última pelea, que incluso dijo que cómo les iba a sorprender si él había ganado prácticamente todos los rounds, si él le había pasado por arriba a Jared Gordon, etc. Y esto para nada fue así. ¿Ok? Esto para nada fue así. Y la gente, por supuesto, tiene visión, tiene perspectiva, está viendo. No le puedes engañar a una persona lo que precisamente están viendo con sus propios ojos. No le puedes decir que vio otra cosa, porque fue lo que vieron. ¿Ok? Entonces, Ilia Topuria simplemente ha dejado esto como que un enfrentamiento tonto que tuvo contra un tipo, ¿ok?, que si bien había dicho cosas muy malas sobre no solamente el pueblo de Ilia, sino también que directamente contra Ilia, y que Ilia se calentó, se le fue las manos también en el altercado, como ya les digo, que esto pudo haber sido peor. Sin embargo, todo quedó ahí y que Ilia Topuria simplemente ha seguido evolucionando en su carrera como peleador de artes marciales mixtas. Y por otro lado, Paddy Pimblett ha ido en descenso, un tipo con solamente 3 peleas dentro de la compañía. ¿Okay? Que venía como una superestrella que supuestamente se iba a colocar rápidamente entre los rankings de las 155 libras, que iba a estar peleando por aquel cinturón, que si por este cinturón simplemente se ha quedado en nada. ¿Okay? Paddy Pimblett no ha evolucionado prácticamente nada, no ha demostrado ser un tipo dominante ni mucho menos, ¿okay? No ha llegado al punto precisamente donde está ahora mismo Ilia Topuria. Entonces me parece loco de que, por ejemplo, Paddy Pimblett quiere enfrentarse a él, porque ya directamente Ilia Topuria lo ha dejado en un segundo plano. Está viendo, o sea, como ya les dije en otros videos, Ilia Topuria está mostrando una madurez impresionante para la edad que tiene, para esos 26 años que él tiene, ¿ok? Y por supuesto, él se ha dado cuenta de que ya Paddy Pimblett no representa una pelea de dinero. Si en su momento quizás lo representó, si en su momento se pensaba de que Paddy Pimblett iba a seguir subiendo los rankings y de que Ilia Topuria, por cómo se veía, iba a seguir subiendo los rankings, que a lo mejor, ¿no? Al cierto momento en la evolución que ellos supuestamente hubiesen tenido al mismo tiempo, pues que en algún momento eventualmente se iban a enfrentarse ya sea en 155 libras o en 145. Me parece que es un poco más loco 145. Creo que en este caso Ilia Topuria sería el que tenía que subir de división, porque no creo, ¿ok?, que Paddy Pimblett sea capaz de marcar las 145 libras, ¿ok? No solamente por las locuras de corte de peso que él hace, sino que también por el tamaño que él tiene. Es un tipo bastante grande para la división de las 155 libras, ¿ok? Y que por supuesto es muy importante lo que le estoy diciendo de no mantener el peso adecuado o más o menos adecuado para tu división y estar haciendo estos cortes locos de peso, porque en algún momento te va a traer malas consecuencias, ¿ok? Malas hidrataciones, lo que sea, pero te va a salir mal. En algún momento te va a salir mal y te va a pasar factura. Como ya les digo, Ilia Topuria ahora mismo está en un punto de su carrera que solamente puede ir a mejor, o sea, desde el punto de vista el cual él está mostrando las cosas. Desde mi punto de vista, o lo que yo estoy viendo en las últimas peleas que él ha tenido, o directamente en todas las peleas que él ha tenido desde que entró a la compañía, es un tipo que ha ido en ascenso, ha ido evolución tras evolución, y cada pelea se muestra más evolucionado. En esta última que tuvo contra Josh Emmett, simplemente impecable. ¿Okay? Una pelea a 5 asaltos. Ilia Topuria no lo habíamos visto a 5 asaltos
Incluso yo tenía ciertas dudas en cuanto a su cardio, pero es que simplemente tuvo tan buen control de la pelea, tan buen control de los tiempos, tan buen control de su propio cardio, de cómo gastar en algunos momentos energía y en algunos momentos no gastar directamente nada de energía. Fue impresionante cómo se reservó, cómo mantuvo constancia en la pelea, cómo mantuvo el control, el dominio del centro del octágono contra un tipo tan peligroso contra Josh Emmett. Si recuerdan, en la mayoría de las peleas precisamente que ha tenido Josh Emmett, por regla general, Josh Emmett es el que controla el centro del octágono, ¿ok? Y esto es muy interesante. Ilia Topuria lo mantuvo prácticamente contra la reja todo el tiempo. Josh Emmett, desde mi punto de vista, le tenía respeto a la pegada de Ilia Topuria, y con razón, porque incluso le hizo varios knockdowns dentro de la pelea. Y esto es algo a tener en consideración. Entonces, gente, desde mi punto de vista, yo creo que Ilia Topuria va a seguir en ascenso, va a seguir subiendo, va a seguir mejorando incluso más desde mi punto de vista por lo que yo estoy viendo. Okay, la mentalidad que el tipo está teniendo, cómo está entrenando, dónde está entrenando, todas estas cosas marcan pauta, ¿ok? Cómo está llevando incluso su peso, cómo se ve en su alimentación, en los blogs que él ha estado subiendo, ¿ok? Son muy interesantes porque tú puedes ver un poco más de su vida en general, de lo que él está haciendo para seguir evolucionando. Y por otro lado, Paddy Pimblett pues ha entrado en un ciclo de, digamos que desgracia para él. Mal, yo no me alegro de las desgracias que él tenga, las lesiones no me gustan, quisiera que él estuviera bien, quisiera que estuviera peleando, pero desde mi punto de vista no es un tipo que va a alcanzar grandes cosas dentro de las 155 libras. No lo veo con esa madera, no le veo madera de campeón en lo absoluto, no le veo madera de top 5 a Paddy Pimblett desde mi punto de vista, y mucho menos top 5 en esa división, ¿ok? Que el top está reinado actualmente por unos tipos tan duros como lo es Justin Gaethje, como lo es Dustin Poirier, como lo es Charles Oliveira, como lo es Islam Makhachev, ¿ok? Como lo es el mismo Beneil Dariush, que a pesar de que perdió esa pelea contra Charles Oliveira, que ya lo estuve diciendo en otro video, creo que hubo un poco de, digamos que sobrevaloró un poco la capacidad de Charles Oliveira, etcétera, pero que es un tipo sumamente duro, sumamente complicado. Yo creo que Paddy Pimblett no tiene la capacidad de ganarle en lo absoluto a ninguno de ellos, ¿ok? Y por otro lado, Ilia Topuria, desde hace un tiempo atrás, yo les estoy diciendo, en las declaraciones incluso que él ha estado dando, que él tiene la capacidad de ganarle a top 5 de la división de las 145 libras. Incluso me atrevo a decir que puede hacer pelea frente a Alexander Volkanovski. Hay que ver qué pasa, ¿ok? Próximamente. Pero yo creo que Ilia Topuria tiene la madera de campeón, la madera que se necesita para ser campeón de una división. Así que, gente, desde mi punto de vista ya no hay comparación. Creo que se perdió esta rivalidad que pudo haber sido interesante, una rivalidad que pudo haber sido picante, que pudo haber movido bastante lo que es la afición. Se perdió en el aire, viento en el aire, polvo en el aire, se desvaneció en lo absoluto. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.